Amigas, una vez más en una emisión de la charla de Coco con su servidor y tengo el honor de tener aquí a Lois Lark-Deli, quien está en Quintana Roo, México, y va a ofrecer una plática con nosotros acerca de coaching ejecutivo y también de coaching de negocios. Vamos a conversar temas relacionados a estos ámbitos y también vamos a ver parte de su trayectoria de trabajo y también de proyectos que también le dejaron anécdotas para compartir con los demás y bueno, tendremos el honor de poderlo escuchar. Alois, muchas gracias desde Jalapa. ¿Cómo te encuentras antes que nada? Muchas gracias, Coco. Bien, empezando a hacer frío por acá, lo cual para nosotros es maravilloso, es como nuestra temporada del año que más disfrutamos. Todo el mundo corre al calor, nosotros corremos al frío. Sí, aquí también es un clima bastante peculiar, muy interesante, que en momentos también hace frío y calor. Hay de todo, y es lo importante que también la naturaleza pues tiene que existir de todo para o sea, asegurar un equilibrio, ¿no? Y eso es lo que se busca en todos los sentidos, un equilibrio Ok. en Ujú, empresas y hasta a nivel personal. Bien, voy a conversar contigo acerca de cuestiones que quiero conversar acerca de negocios y también de ujú. coaching de negocios. Básicamente saber en qué consiste ese coaching de negocios, en qué se focaliza esa área y para qué funciona, qué forma trabaja el coach de negocios para las empresas. Ok, mira, cuando hablas de coaching, literalmente en general, eres un espejo. La manera más fácil de explicarlo es esa, ¿no? ¿Qué haces? Escuchas activamente a la persona que tienes enfrente, le haces preguntas para que medite, recapacite, piense sobre su situación, le ayudas a establecer metas y lo tienes y lo sacas. ¿Cuándo te busca la gente de coaching? Cuando en su situación ideal hay un momento en el que dice basta, ya me cansé de esta situación y necesito un cambio. Eso es cuando recibes un cliente, digamos. ¿Hacia dónde lo tienes que llevar? Hacia el futuro. El coaching, a diferencia, por ejemplo, de la parte psicológica, nosotros no vemos pasados, no vemos traumas de la infancia, cosas de esas, ¿no? Literalmente te ayudamos a estructurar un plan con tus metas y te acompañamos en el camino, ¿no? Te vamos dando retroalimentación, te mejoramos tus habilidades, toma de decisiones, por ejemplo, resolución de problemas, potenciamos literalmente a la persona. O sea, te doy un ejemplo. Como coach de negocios, me va a llegar gente, a lo mejor textileros, a lo mejor me llega gente del ramo químico, a lo mejor me llega gente de restaurantes. O sea, puedo tomar cualquier industria porque yo no tengo que ser el experto en su industria. El experto en su industria está del otro lado. Ellos son los que conocen su mercado, conocen su industria, saben por dónde se pueden meter, pero están atorados en su operación, en sus ventas, en sus sistemas, en su equipo, en su liderazgo. Ahí es donde entramos nosotros. Literalmente trabajamos en partes estratégicas de la empresa. Cuando trabajas en una parte estratégica, por ejemplo, tú tienes como fases de la empresa, tienes 5 o 6 fases de la empresa. La primera es como cuando empiezas, ¿no? Todo es lindo, todo es bonito, vamos a emprender, se te ocurren lindas ideas, haces planes de negocio, tienes toda la ilusión del planeta, ¿no? Una vez que arrancas, empiezas y la curva baja, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que invertir tiempo, tienes que invertir dinero, las cosas no empiezan a ser tan lindas como te las habías puesto en papel, no son tan fáciles como empiezas a verlas en papel y empiezas a trabajar lo que se llama tu etapa de supervivencia, que es cuando empieza la curva a subir. ¿Qué haces ahí? Tus primeros clientes y que los clientes paguen las cuentas. O sea, literalmente cuando la gente rara vez te llega alguien que quiere emprender de cero, normalmente sucede al revés, emprenden y cuando empiezan a tener problemas es cuando te hablan, ¿no? Entonces, cuando alguien te contacta en esa etapa temprana, por ejemplo, ¿en qué le ayudas? En conseguir sus primeros clientes, en armar sus primeros sistemas, en armar su estructura como para que pueda garantizar que lo que está ofreciendo lo puede entregar, ¿no? Te pasa, por ejemplo,
con consultores. Están tan metidos en solucionándole problemas a alguien que se les olvida que también tienen que vender, o se les olvida que también tienen que entregar presupuestos, o sea, hay partes, tú tienes tres gorras, el administrador, el mago, que es el que genera las ventas, si lo quieres llamar así, el de mercadotecnia, y tienes el técnico. La gran mayoría de la gente que abre un negocio, sin importar si eres autónomo, empresa o el lado que quieras, la realidad es que estás dentro del lado técnico casi siempre. Eras un experto en algo que decidiste que ibas a llevar ese conocimiento a una idea de negocio, ¿no? Algunos son del lado totalmente emprendedor, que son los magos, son los vendedores, los que encuentran oportunidades donde nadie las ve y entonces van y hacen que las cosas sucedan, ¿no? Y tienes la parte administrativa, que cosa curiosa, estudiaste administración porque quieres estar en los negocios y son los que menos emprenden, como que están más metidos en su zona de confort, ¿no? La segunda etapa que tienes en el negocio, ya tienes tus primeros clientes, ahí vas y ya empiezas a tener suficientes ingresos como para que tus ingresos se equiparen tus salidas, ¿no? Esa es una etapa complicada y difícil porque estás en tu zona de confort. Trabajo, hago mi trabajo, llego, hago, lo veo como si fuera empleo, ¿no? Me conseguí un empleo en lugar de un negocio. Voy, trabajo en el negocio en lugar de que el negocio trabaje para mí. La operación me empieza a comer, pero paga las cuentas, ¿no? Hasta que la operación se vuelve insoportable porque depende de ti para absolutamente todo, ¿no? En ese momento entras en la siguiente etapa, que es la de escalar o crecer, y mucha gente no la entiende, no entiende cómo crecer su negocio. ¿Por qué? Porque han armado un negocio desde que empezaron con ellos en el centro. Y el problema de armar un negocio contigo en el centro es que depende de tu tiempo, depende de tus capacidades, depende de tus recursos, depende de muchas cosas de ti como persona. Y la realidad es que los negocios no son como un médico que tiene su consultorio y él es el que atiende. Los negocios normalmente trabajas con un equipo que es el que atiende o usas el dinero de otros, que llámense préstamos, o usas el tiempo de otros, recursos de otros. O sea, siempre trabajas a través de otras personas y eso te genera apalancamiento, te permite no estar presente, por ejemplo, ¿no? El siguiente nivel, después de crecer, llegas a un momento en el que te estacionas. Se llama madurez o estabilidad. Y el problema ahí es que necesitas reinventarte o te puedes quedar ahí un rato sacándole los beneficios hasta que va a empezar a declinar, ¿no? El crecimiento es como olas, es como si subieras, llegas a un tope, ya dio lo más que tuvieras que dar tu estrategia que seguías, ya no da para más, como lo estás implementando, tienes que implementar una cosa nueva y eso vuelves a la parte del valle, ¿no? Donde aprendes, donde dedicas tiempo, donde estás otra vez metiendo la nueva estrategia y otra vez vuelves a crecer. Y por último llega la etapa final. Ahí tú tienes que decidir si cierras el negocio. Literalmente hay mucha gente que lo vende, que lo hereda, que lo cierra y está cansado, o gente que se reinventa. El negocio ya no da, ya la industria ya no genera más, este tipo de negocios ya no funcionan, este, yo ya no funciono y entonces necesitas reinventarte y cambiar, ¿no? Entonces, tus necesidades son distintas y es cuando nos hablan para ayudar a la gente, ¿no? Literalmente trabajo con el dueño y él en sí mismo, pues cambiar respecto al negocio que está funcionando, ¿no? La cosa curiosa es que te das cuenta que el gran problema normalmente no son los sistemas ni es el negocio en sí, es el dueño en sí que se vuelve una misma tapa para su propio negocio, ¿no? Traen creencias, traen miedos, por ejemplo, frustraciones, una de las cosas más difíciles para que un dueño de negocio comience a hacer es delegar, por ejemplo. Cuando emprendieron eran ellos solos y todo depende de su negocio. Entonces, delegarle algo a alguien le da miedo, le da dificultad, siente que no lo van a hacer igual que él, que no van a hacer los mismos resultados, que va a perder el control, puras ilusiones, pero la realidad es que el negocio solo va a crecer si se apalanca con otros.
Sí, sí, y lo voy entendiendo. Y fíjate que ahora que estás haciendo esta situación, o sea, que estás planteando, me Ujú, recordó a una frase que hace un tiempo escuché y no sé, bueno, tú lo consideres igual que se pueda relacionar a esto que me estás mencionando también de las personas, de tus clientes y de lo que pasa en el principio, intermedio y final de sus ujú, negocios, o sea, de cómo implementar y hacer que vaya escalando y todo. Yo recuerdo que escuché una vez una frase que decía, las personas se, se acostumbran más a administrar recursos, pero no a dirigir a las personas mismas en sí. ujú. Y todos viven, entonces hacen todo al revés, piensan que las cosas son las que nos dan, ¿cómo se dice? La dirección, cuando realmente no. Nosotros somos quienes Ser, tenemos que guiar los hacer, recursos para tener. que Ujú. Y nos hacer muevan. cosas. Ujú, Ujú. La gente tiende a hacer cosas y piensa que el hacer cosas es lo que hay que lograr, cuando la realidad es, en la vida en general, es en qué te quieres convertir. ¿Quién quieres ser? Cuando lo empiezas a ver al revés, las cosas se acomodan y funcionan. Cuando no, las cosas es cuando se traban. ¿Por qué? Porque ser, hacer, tener funciona de esta manera. Primero tengo que ser, después tengo que hacer y después tengo que tener. Cuando entras con el tener, empiezas al revés. Normalmente la gente piensa, empieza con tener o empieza con hacer. Hago, tengo y después pienso que voy a ser feliz. Y cuando llegas arriba del edificio te das cuenta que subiste una escalera larga y que no eres nada feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser no es un resultante, es una elección ujú. y puedes empezar desde hoy. El tema es, pero sí, si tú ves, te proyectas 10, 15 años al futuro, vas a tener una idea de qué tipo de vida quisieras, qué tipo de persona quieres ser, con quiénes convives, en dónde vives, qué tipo de automóvil quieres, el lugar del país en el cual estás viviendo, quiénes son tus amistades. Puedes describirlo a detalle y puedes describir perfectamente qué tipo de persona eres en ese entonces. Lo que tendrías que llenar es ese hueco, qué tipo de persona soy hoy y qué tipo de persona quiero ser. Tú puedes traer ese tipo de persona que quieres ser al presente y empezar a ser ese tipo de persona. Por ejemplo, si quieres ser un gran vendedor, pues empieza a adquirir habilidades de ventas, por ejemplo, ¿no? No se va a dar solo. No, no, no. Si quieres ser un gran empresario, necesitas habilidades empresariales o necesitas socios que se complementen con lo que tú ya haces bien, que es lo que hace mucha gente, ¿no? Administrando, necesito a alguien que me ayude en la parte administrativa, ¿no? Entonces empiezan ese tipo de sinergias, donde el que es bueno administrando y muy malo vendiendo, pues entra de socio y cada quien tiene sus roles y sus responsabilidades, ¿no? Que ese es otro tema. Cuando entras en sociedades, hablas de matrimonio. Y literalmente la mayoría de la gente no pone reglas, no pone a quién le toca qué de inicio. Piensan que todo va a ser lindo, bonito y equitativo y se van dando cuenta sobre el camino que no es así, ¿no? Y es como cualquier relación, empiezas enamorado y acabas divorciado muchas veces. Entonces, pues tienes que tener desde el principio cuáles son tus reglas de salida, ¿no? Si esto llega a no funcionar por A o por B o por C, ¿cómo disolvemos? Y eso te quita muchos dolores de cabeza. Por eso te digo que depende mucho qué tipo, qué problemática tengas en este momento, ¿no? Por ejemplo, te doy un caso muy común. La gente, por alguna extraña razón, piensa que el negocio hay que vender, 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 crecer, 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 dinero, dinero, dinero. Y la realidad es que quieren crecer el negocio cuando traen un caos. Primero necesitas controlar, necesito controlar que entregue lo que prometo, necesito controlar mi tiempo, necesito controlar mi dirección, necesito controlar mis finanzas. Si no, lo que va a suceder es como si le arrojaras gasolina al fuego, le vas a meter más clientes y entonces, ¿qué va a suceder? Más caos. Y más caos hasta que alguna de las cosas que medio funcionan, reviente. Entonces, son procesos. Primero tienes que controlar, después tienes que vender. Una vez que haces esas dos cosas, pasas al tercer proceso que es sistematizar. Empiezas a sistematizar cosas. Y después
Después trabajas en tu equipo y trabajas en tu liderazgo. Para poder, dejar a alguien a cargo de, ¿no? Normalmente tú eres el que vende, acabas contratando primero vendedores. Después contratas un gerente que se haga cargo de los vendedores. Después contratas a lo mejor alguien que se haga cargo de la administración y le das la administración. Y así vas haciendo todos los cargos hasta que contratas un gerente general, te sales y te dedicas a abrir otro negocio y simple y sencilla, o disfrutar de la vida y tu gerente general es el que atiende. No eres tú el que está ahí metido, ¿no? Esa es la diferencia entre una práctica y un negocio. En la práctica, por ejemplo, siendo médico, tú eres tú. Ahí es donde entra un tema de marca personal. Soy yo parte de. En el negocio, ¿de quién te enteras? ¿Quién es el que está atrás del negocio? Rara vez. Normalmente ves el branding alrededor del negocio en sí y no de la persona. Del otro lado, dependes del tiempo de la persona en la práctica. Por ejemplo, un coach o un consultor, depende de su tiempo el 100%. No tiene un negocio a menos que tenga otros coaches o consultores dentro de él, sean un equipo y entonces delegue, ¿no? Pero si él es el hombre orquesta, normalmente trabajas como autónomo y pues, el problema viene cuando no entiendes cuál es tu modelo y entonces empiezas a aplicar mercadotecnia de negocio al modelo de la práctica, no va a funcionar o al revés, ¿no? Empiezas a hacer tú la marca personal o el branding acerca del negocio, cuando la realidad es que la gente se tiene que casar con tu marca de negocio, no contigo como persona, porque en el momento en el que vendas o te salgas del negocio, ya no eres tú. Exactamente, lo acabas de decir bien. Es el hacer. El hacer es lo que da el sentido al ser. Y aparte de eso, Al que revés, también el ser. sentido del ser lo adoptas y Ajá. decides qué hacer. Ah, sí, sí, ya. O sea, primero eres, después Ya ves, haces y ya. después, en lugar de hacerlo al revés. La gente normalmente hace, tiene y espera hacer algo después de tener eso. Quiero ser feliz, quiero ser rico, quiero ser... No, o sea, el quiero ser es desde hoy. Si no, no puedes ser, convertirte en esa persona y si no te conviertes en esa persona, lo que hagas no va a estar alineado. Es ser, hacer, tener en orden. Si empiezas por el hacer o por el tener, irás al revés y te vas a trabar en el proceso. Sí, todo eso tiene que ser, como dices tú, alineado. Y tiene que Todo ser alineado. todo alineado y tiene que ser desde algo genuino. Yo creo que tiene que estar conectado con algo genuino de nosotros. Y Ujú. eso es algo que a lo mejor también a muchas personas también se les olvida. O muchos emprendedores también como que no sé, como que desplazaron ese aspecto de ellos y Y empezaron son miserables. de otra forma, sí. Y Mira, me ha topado y tocado casos, ¿eh? He escuchado ujú. casos. Mira, mucha gente empieza con una idea, quiere su unicornio y quiero crecer el negocio. Tú empiezas el negocio normalmente porque quieres independencia de tiempo, independencia de toma de decisiones, independencia financiera de alguna manera y tener el mejor lugar o idea andando. El problema es que los tres primeros se les olvidan y se enfocan nada más en el último. Y entonces, al hacer crecer el negocio, al meterme en la mejor idea, ¿qué empiezan a hacer? Meterse, involucrarse, 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 hasta que y pierden de vista que pues también están ellos en la ecuación, también tengo que liberarme yo de esa ecuación, también tengo que ser feliz con lo que soy, tener mi independencia, y se empiezan a volver, al estar en el centro, se empiezan a volver esclavos del negocio. Literalmente tengo dueños de negocios que llegan y me dicen, estoy harto, lo voy a cerrar. Me siento como en una jaula, no quiero estar así, es esclavizante. Si yo no estoy, las cosas no funcionan. ¿Y quién lo hizo así? Él, ¿se me explicó? Él hacía las cosas, después él arreglaba los problemas, él solucionaba. Llega un momento en el que te cansas. La realidad es que para eso tienes un equipo. El tema es que no le has delegado a tu equipo y no le has enseñado a solucionar, no le has enseñado a hacer. Llámalo miedo, mucho, miedo a perder el control, miedo a que las cosas no van a ser perfectas, si no las haces tú. Miedos hay muchos detrás del no delegarte, ¿no? Cuando la realidad es que si funciona el 80% de las cosas que hagas, literal, te van a dar 20% de tus resultados. O sea, si el 80% de lo que hagas no sirve para mucho,
20% de lo que haces te da el 80% de los resultados, ley de Pareto. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? ¿Cuál es ese 20% que me da resultados y enfocarme en ese 20%? El otro 80% me da de lado. Si se da, no se da, si se pone, ya cumplí, pues 8 está bien de calificación, ¿no? Con 8 la libro. Es mucho más desgastante. Hay un libro muy bueno que se llama De cero a uno. Este cuate, cuando hizo todo el negocio que tenía, que es el de, si me acuerdo bien, es el de PayPal, te dice que el negocio es exponencial. Trabajas, 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 trabajas como loco hasta llegar al uno. Una vez que llegaste al uno, empiezas 2, 3, 4, 5 y empiezas a crecer de manera exponencial, ¿no? Pero antes de que eso suceda, tienes que sembrar y tienes que sembrar y muchos emprendedores se queman. Llega un momento en el que todo depende de mí y que si lo hice, así empecé yo solito con mi escritorio en mi computadora haciendo cosas. Los clientes se acostumbraron a que yo era el que les vendía. Cuando pongo un vendedor hay resistencia de los clientes, por ejemplo. Entonces entro yo a seguir vendiendo. Cuando hay un problema, yo soy el que lo resuelve porque yo soy la memoria del negocio. ¿Cómo lo solucionas? Sistemas. Empiezas a armar sistemas y empezar a entrenar a tu gente para que siga esos sistemas. Si tú trabajas con el dueño de negocio, ¿cuál es el equivalente? Hábitos. Trabajas en sus hábitos, trabajas en sus creencias, sus miedos y sus hábitos. Cambia sus hábitos y vas a cambiar cómo opera, literalmente sus actitudes y sus comportamientos. Una vez que cambias el comportamiento, pues, tienes resultados, ¿no? Eso es la diferencia entre un coach de negocios, por ejemplo, y un coach ejecutivo es mucho ese. El de negocios trabajas con el dueño y las estrategias para el negocio. Por ejemplo, estás más orientado a aspectos estratégicos, operativos del negocio, ayudas a empresarios, o equipos de trabajo a mejorar un cierto desempeño dentro de la empresa, los ayudas a resolver problemas específicos del negocio, áreas claves, estrategia empresarial, crecimiento, marketing, ventas, productividad, todo lo que tiene que ver con un negocio, ¿no? Los destinatarios pues, son emprendedores o empresarios, ¿no? Algunas veces trabajas con directivos de pequeñas y medianas empresas, o sea, te heredan al jefe, al que está a cargo, para que trabajes con él, ¿no? Y el método es a través de coaching. Cuando trabajas coaching ejecutivo, haces lo mismo, pero trabajas con la persona. Y entonces trabajas ahí con mandos medios, por ejemplo, altos ejecutivos, directores, que sienten que no pueden obtener su potencial. Casi siempre trabajas con temas como productividad y los haces crecer para que funcionen mejor. Literalmente haces ambas, porque cuando trabajas de coach de negocios, trabajas con el dueño y luego te dicen, ah, sí, todo lo que crecí está lindo, pero ¿cómo lo hago con mi equipo? Pues, tienes que bajar, aterrizar las mismas ideas con el equipo para que el equipo esté alineado y trabaje en el mismo sentido, ¿no? Wow. Y sabes que también quería preguntar esto, o bueno, no es una pregunta. Entonces se podría decir que no existe ninguna edad perfecta para empezar negocios, o sea que, No, hay ciertos mitos en el que tienes que ser un chamaco de 15 años con cerebrito que maneja la tecnología al derecho y al revés para entonces tener un negocio próspero, ¿no? No, la realidad es que hay muchos tipos de negocios. Tú puedes comprar una franquicia, por ejemplo, y ya te dan todo hecho y lo único que tienes que hacer es seguir el manual y operar. Para eso no hay ya. edad, por ponerte un ejemplo. De hecho, hay varios estudios, Internet está lleno en los que dicen que entre más edad tienes para abrir un negocio, más innovador te vuelves. ¿Por qué? Porque ya traes un bagaje de experiencia detrás y estás aplicando todo ese bagaje de experiencia al negocio nuevo. Y como ya no tienes la estamina que tenías de chamaco, ya no tienes ciertas habilidades que tenías, porque pues, a nivel cognitivo las vas perdiendo, ¿qué haces? Delego. Me consigo a alguien que sí tenga esa fuerza, ese empuje, y entonces puedes emprender muy bien de 55 para arriba, sin problemas. Puedes emprender siendo joven, sí, también, sin problemas. De hecho, lo ideal no es empezar muy joven porque traes todo el empuje, pero no.
tienes nada de experiencia. Entonces te vas a quemar muy rápido, vas a traer todo tu empuje, vas a echar a andar y cuando ves que las cosas no funcionan, te vas a ir para atrás. En cambio, cuando trabajas para alguien más en tus primeros años, te das cuenta que la vida es así, no siempre funcionan las cosas, llegaste con la misma energía, te diste cuenta que no es por ahí, que de repente hay que hacer una pausa, porque lo aprendiste con el dinero de alguien más, no con el propio, ¿no? Cuando tú estás en el centro del escenario, cada decisión que tomas cuesta. Entonces, esa es la parte más complicada muchas veces, ¿no? Caray, De no, hecho, yo es complejo. recomendaría, digo, no hay reglas, pero yo recomendaría que por lo menos empieces a emprender después de los 26. Antes, es complejo porque no tienes un background, ¿no? O por lo menos hayas tenido algo de experiencia en el ramo en el cual te quieres meter, ¿no? Antes de invertir ahorros y cosas de esas. Y se vuelve un poco difícil también por esos aspectos, ¿eh? Que también están eso de los recursos financieros. Las finanzas siempre son importantes también para llevar a cabo proyectos. Ujú. Eso es un aspecto. ¿Quieres una estadística crítica al respecto? Solo 5% de las empresas llevan presupuestos, para que te des una idea de lo poco atendida que esté esa zona. La mayoría de los emprendedores llegan, contratan un contador, porque les dicen que hay que tener un contador y llevar los números para que pague sus impuestos, y le heredan la parte administrativa al contador, y se desentienden. Cuando la realidad es que si no entiendes los números, ¿cómo vas a tomar decisiones? Ahí está todo el análisis de lo que está sucediendo. Por eso tienes empresas que no saben cuánto ganan, por ejemplo. Empresas que revientan porque tengo márgenes muy chiquitos y te estoy dando descuento para tratar de atraerte muy fuerte, o sea, tu margen todavía lo hiciste mucho más pequeñito, y encima de que hago eso, todavía te doy crédito a 90 días porque así me lo pidieron ya, ¿no? Y luego, pues, sí, tienes un montón de ventas en papel, pero el dinero no está en la caja fuerte para salir y pagar, ¿no? Y entonces tu flujo de caja no existe. No hay dinero y es donde acabas teniendo que cerrar. A mí me pasó, después de 10 años de operar un negocio, tomé un emprendimiento grande, un proyecto muy grande que requería recursos. Yo no tenía la totalidad de los recursos, pero pues la oportunidad estaba ahí. Entonces hice una alianza con uno de mis proveedores. Él proporcionaba equipos y muchas de las cosas sin que yo se los tuviera que pagar y yo ponía todo el moverlo, instalarlo, etcétera, ¿no? Claro. Alex, para ir Ujú. cerrando la entrevista, y esto es un punto final que quiero también checar contigo. ¿Tú qué opinión tienes acerca de esto del emprendimiento de negocios digitales y cuál sería el futuro que le ves desde este momento, a partir de lo que hay? Tienes dos vertientes. La primera vertiente, que es muy marcada, es toda la parte que están haciendo de nuevas tecnologías, ¿no? La cuarta transformación, la robótica, la inteligencia artificial, todo ese tipo de tecnologías están haciendo que cambie la forma en la que trabajamos nosotros y está haciendo que muchos de los negocios tradicionales se vayan al digital. El digital opera con reglas totalmente distintas que el no digital. Es un mercado muy frío. Te doy un ejemplo. En un mercado no digital, un porcentaje de conversión. En un mercado que nadie lo quiere, que tienes mala reputación y que las cosas no funcionan, si tú sales a conseguir clientes, cierras el 20% de los clientes. En el mercado digital, haciendo bien todo, literalmente, vas a cerrar entre el 1 y el 3%. En el mercado no digital puedo trabajar con inbound, que es la gente que me llega, o con outbound, que es yo voy y los busco. En el mercado digital es más complicado. Si trabajas en un ambiente business to business, es fácil porque identificas quién es tu cliente y puedes ir a tocar puertas y ofertar tus servicios algunas veces, ¿eh? No siempre es tan simple. Pero si tu comercio en el digital es para el consumidor final, por ejemplo, dependes del inbound al 100% y es el mercado más lento, funciona, sí, pero muy lentamente y es muy frío. ¿Qué recomendaría ahí? Empápense de marketing digital, empápense de qué es SEO,
que es el Search Engine, ta, 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 y todos los demás temas, porque los vas a necesitar. Aprendan a hacer un embudo de ventas, manténganlo simple y sobre todo aprende a iterar. Es un gran, gran, gran laboratorio. Cualquiera puede empezar. Las barreras de entrada son nulas. O sea, literalmente cualquiera con una computadora, un celular y un... Internet. Literalmente ya no necesitas ni un dominio, ¿no? Muchas veces con el puro celular tienes. O sea, tienes el WhatsApp, tienes una red social y arrancas. El tema es, la red social no es tu casa. Si mañana te cambian las reglas, te cierran el negocio. Entonces, tienes que seguir ciertas reglas Claro. para poder crecer, ¿no? En el negocio digital. Wow. ¿Hay un potencial brutal? Sí, para muchísima gente. El tema es que la barrera es tan baja de entrada que también tienes muchísima competencia. Entonces, si no trabajas tu marca personal para diferenciarte o tu marca de Bien, Alois. Muchas gracias de negocio para verdad por diferenciarte esto. claramente de la empresa, de la competencia, vas a ver difícil para generar. Entiendo, sí, es liderar y ver Ok. todo esto con orden. Alois, muchas gracias, se está acabando el tiempo. Ujú. Amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos y un gran saludo desde Jalapa. Muchísimas gracias, de verdad. Aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias a ti. Linda tarde a todos. Gracias, que pases un excelente día. Nos vemos.